Los debates de política tributaria son muy técnicos, hay comisiones de expertos, son internacionales, hay misiones, pero todo se define en el terreno de la política, que es donde se debe definir, en el terreno donde supuestamente estamos representados todos los colombianos, en el Congreso de la República. Ahí son voces líderes en los debates económicos María del Rosario Guerra y Richard Aguilar. María del Rosario Guerra es senadora del Partido Centro Democrático, hizo una maestría en Administración Pública en Harvard y de Economía Agrícola de la Universidad de Cornell. Es un gusto siempre charlar con usted, senadora. Daniel, a ti muy buenas noches, al senador Aguilar y a todos los que nos siguen en este momento. Richard Aguilar es senador por el partido Cambio Radical, fue gobernador del departamento de Santander. ¿Cómo está, Richard? Hola, Daniel, ¿cómo estás? Muy buenas noches para ti, para mi amiga y compañera María Rosario Guerra y para todos los televidentes. Richard, mi productor me hizo un perfil suyo que dice que usted nació en Tolú. Sí. Nací en Tolú, Sucre. Ah, vea. Soy paisano de María Rosario. Claro, claro. Es cachaqueño, está cachaco y mitad costeño. Cachaqueño. Y además de la Sergio Arboleda, por poquito y le ofrecen un ministerio. Ay, Daniel. ¿Cómo va todo con esta discusión de la tributaria? Yo no sé, yo llevo ya como 2 meses discutiendo sobre la tributaria y todavía no sabemos de qué estamos discutiendo. Así es, así es. La verdad que frente a una realidad que nos dejó la pandemia de un crecimiento económico negativo del 6.8%, un desempleo cercano al 16%, a esto sumado un endeudamiento del 61.5%, pues lo que es claro, frente a las necesidades de más recursos para la reactivación económica, para los hogares vulnerables y para otros proyectos del Estado, conseguir ingresos se hace imperativo. Por eso estamos hablando desde ya de una reforma, a pesar de que todavía no se ha radicado. Hoy tenemos el informe otro informe más de comisión de expertos que fue aprobado por el Congreso de la República y que esperamos sea una guía para estas discusiones en el Congreso. Una guía buenísima, Richard. La comisión de expertos dice lo mismo que han dicho varias de las misiones tributarias, y es, señores, ustedes le tienen que ampliar la base del IVA. Eso significa subirle IVA a algunos productos que están grabados solamente con el 5% y ponerle IVA a otros que están exentos o excluidos, como el huevo, la leche y el pan. ¿Qué tal? ¿Le gustó esa propuesta, Richard? ¿Le va a caminar? Pues varias cosas. Aquí hay que reconocer el momento coyuntural que está viviendo el país. Se necesita luchar contra la pobreza extrema y pues los esfuerzos de hace 20 años en esa lucha se han perdido. Yo coincido con María Rosario, hay que hacer un gran esfuerzo en el gasto. El gobierno nacional anunciaron unos programas muy buenos, de los cuales estoy totalmente de acuerdo: aumentar ingreso solidario, que sea permanente, una mayor devolución del IVA, educación gratuita para más de 600.000 estudiantes de estratos 1, 2 y 3, pero ahora viene la gran discusión, lo que mencionabas, Daniel. Lo que menciona la comisión de expertos, eso ya lo sabíamos, que había asimetría en nuestro sistema, que no es un sistema tributario simple, que es inequitativo, que es ineficaz, que en Colombia no se tributa igual como en otros países en la OCDE, que en relación al PIB estamos en un 14%, los países de la OCDE por encima del 19%. Muchas de las recomendaciones que ha hecho la comisión, en mi sentir, son muy peligrosas, desconocen la realidad, desconocen la falta de recursos que tiene nuestro gobierno. Por ejemplo, dicen que hay que eliminar un impuesto que es antitécnico, que es el 4 por mil, que nació de una manera coyuntural, pero que si lo eliminamos va a representar un hueco de 8 billones de pesos. Y en relación a la canasta familiar, y yo creo que aquí no hay discusión, porque María Rosario también está de acuerdo, aquí no se pueden tocar los alimentos básicos de la canasta familiar, ya lo ordenó el presidente: los huevos, el pollo, la carne, el arroz, la leche, pero sí hay ciertos productos suntuosos que hay que entrar a verificar con una tarifa diferencial. A mí me gusta que la comisión de expertos dice, un IVA del 19 es muy alto, hay que bajar
un poco el IVA y mirar muy bien qué régimen excluido se puede pasar a un régimen de una tarifa muy pequeña, pero hay que aclararle a los mismos colombianos que algo que no va a permitir el Congreso es que graben la canasta familiar. Y allá vamos a venir con las discusiones del impuesto al patrimonio, de la base gravable del impuesto de renta. Aquí no hay que afectar, para no extenderme mucho, más a la clase media, porque bajar la base gravable del impuesto de renta es poner a las personas que ganan de más de 2.500.000 pesos a buscar contador y ojo, ¿cuánto cuesta un contador para presentar la declaración de renta? Si hiciéramos más fácil la declaración de renta, no se necesitaría contador. Creo que ahí se pueden mejorar varias cosas. Si me permites, Daniel, claro. hay un tema que a mí me parece fundamental. Como en esa labor de simplificación hay un gran ejemplo que es el impuesto simple. Y esta comisión que es de gasto tributario, porque recuerden ustedes que en el gobierno anterior se había hecho una comisión tributaria también, esta que es de gasto iba a mirar fundamentalmente las exenciones, los descuentos y todos esos beneficios. Una de las ponderaciones que hace es precisamente al régimen simple que se introdujo en el año 2018 y ya hoy hay 32.000 empresas que están en el régimen simple y que es una manera de facilitar precisamente sus responsabilidades tributarias y recomiendan ampliar. Yo quiero referirme a un tema que es muy importante. Hay 603 bienes y servicios que no son de la canasta básica, de los cuales 203 de esos bienes y servicios, imagínense ustedes, no tienen IVA o el IVA es la tarifa del 5%. Esto es increíble, que haya bienes que no sean de la canasta básica y que estén excluidos o exentos o que tengan una tarifa baja. Por el otro lado, la canasta de bienes y servicios familiar está compuesta por 183 bienes y servicios, de los cuales 98 tienen IVA del 19%. 73 de ellos tienen IVA cero y 10 tienen IVA del 5%. La propuesta nuestra es que de esos 73, 71 que tienen IVA cero, se mantengan al menos 30 y 40 con el IVA cero. Sí. El pollo, el huevo, el pan, la yuca, el ñame, el plátano, eso que hace parte de la canasta alimenticia de los colombianos, que mantenga cero IVA, y fuera de eso, que se profundice la devolución del IVA que se inició hace un año, que ya cobija 1 millón de hogares con 37.500 pesos mensuales, y que aspiramos, como lo anunció ayer el presidente Duque, llegue a 2 millones de hogares y ojalá se aumente la transferencia. Y entonces déjenme, yo meto aquí a esta conversación al senador Iván Marulanda. Hablé con él más temprano, no pudo estar aquí en directo porque tenía un vuelo para Medellín, pero él aquí, y yo me imagino, él diría, mire, nosotros estamos proponiendo algo mucho más ambicioso que la devolución del IVA, que el ingreso solidario que propone el gobierno, es la renta básica. Y esta es una propuesta que ha sido lanzada desde el semestre pasado para darle, y aquí lo va a explicar él, lo pongo, una renta básica a cerca de 7 millones de hogares colombianos. El ingreso solidario es para 3, lo que sería una manera casi que de eliminar la pobreza extrema de tajo con transferencias directas. Ahí va. Estamos esperando el proyecto porque tenemos como señales contradictorias. Primero, el ministro me había dicho en diciembre, en la primera semana de diciembre me reuní con él y con el director de planeación y con los viceministros para hablar sobre estos temas, renta básica, reforma tributaria. Y ellos me habían dicho, y él me había dicho con toda certidumbre que era, el proyecto era la idea. Y ahí lo corto, ahí estaba hablando, esa fue la pregunta que le hice sobre la reforma tributaria, que cómo la veía. Dice que no sabe, que hay una cantidad de propuestas, que todavía no hay nada concreta. Aquí sí el pedazo sobre la propuesta de renta básica. En diciembre, yo le llegué al ministro de Hacienda en esa reunión que te mencionaba, a la que asistimos varios senadores de la Comisión Tercera. Les llevé una propuesta que tiene unos puntos básicos. Es una renta básica permanente
y es en el nivel de 320.000 pesos por hogar. La propuesta que yo le llevé, pues que le llevamos fue 320.000 pesos por hogar, pero para cada miembro adicional del hogar, 40.000 pesos más. Es decir, un miembro 320.000, dos miembros 360.000, hasta 5 miembros. En 5 miembros estamos en 480.000 y de ahí en adelante queda estancado, el techo queda en 480.000. Y repito, permanente. El ministro me dijo, senador, esta cifra, porque eso da un costo total al año de 37 billones de pesos, me dijo, esta cifra no me asusta. Esta cifra no me asusta, 3.7 puntos del PIB, 3.7% del PIB, teniendo en cuenta que acumularía las otras transferencias monetarias, es decir, familias en acción, adulto mayor, jóvenes en acción, etcétera, se acumularían en un solo paquete. También el ministro me ha dicho reiteradamente en varias ocasiones que a él le gusta la idea de reunificar esas transferencias. Si las cosas son así, a mí me parece que estamos muy cerca de un acuerdo. Ahí está el senador Iván Marulanda, del Partido Verde. Senadores, les voy a pedir unos minuticos, una pausa, hacemos una pausa y me dan su reacción a esta propuesta de la oposición de la renta básica. Ya volvemos. Seguimos en Zona Franca, hablamos esta noche del ambiente político para la reforma tributaria que aún no se conoce en su totalidad. Hablábamos y escuchábamos de la oposición, cuál es la contrapropuesta que hacen de inicio, una renta básica para 7 millones de familias. El gobierno propone algo similar, alargar el ingreso solidario, este programa de 160.000 pesos para 3 millones de familias indefinidamente. Quiero escuchar las opiniones de nuestros panelistas, María del Rosario Guerra del Centro Democrático y Richard Aguilar de Cambio Radical. Richard, si quiere arranque usted con esta idea de la oposición que obviamente vende muy bien, 3% del 3 puntos del PIB para financiar eso es un reto mayor. Así Iván Marulanda dice que Carrasquilla no se puso nervioso con esos 37 billones de pesos que cuesta. Pues bueno, yo firmé también el proyecto que radicamos ayer de renta básica. Incluso yo creo que vamos a sorprender a los colombianos porque en discusiones con el gobierno, con la propuesta del gobierno, vamos a ser un poco más ambiciosos. Nosotros estamos proponiendo comenzar desde la línea de pobreza para familias de 2 miembros, 327.000 pesos, y gradualmente subirlo hasta 480.000 para familias de 5 miembros para 7 millones de hogares. En una discusión con el gobierno ¿qué quiere hacer rápidamente? Por colocar ingreso solidario como una política pública permanente, arrancar también por encima de la línea de pobreza los 327.000 pesos, pero tuvimos una discusión que a mí me gustó, en donde ellos quieren abarcar 5 millones o 4 o 5 millones de familias y llegar a una cifra que superen los 480.000 pesos que estamos proponiendo nosotros. Lo que yo trato de decir con esto es que nosotros sí vamos a tener un acuerdo muy fácil con el gobierno, nos toca es ajustar un poco las cifras, cómo se va a focalizar. Enhorabuena, vamos a empezar a utilizar el SISBEN 4 y ya no va a ser un tema de nombres, de renta básica permanente o ingreso solidario permanente. Lo que sí vamos nosotros a discutir es que queremos 7 millones de familias, el gobierno está proponiendo una cifra menor de hogares. Vamos a discutir, yo veo enhorabuena, muy buen ambiente en torno a la renta básica o ingreso solidario como un programa complementario a los actuales programas sociales. Y María del Rosario, y aquí te hago una pregunta un poco más amplia y es increíble que la pandemia nos ha puesto de acuerdo más o menos en que existe la necesidad en Colombia, lo decía Richard, de no se va a eliminar la pobreza ni con crecimiento económico, ni con emprendimiento, ni con los programas sociales que teníamos, y hay una necesidad de hacer transferencias directas, algo que había chocado con visiones económicas conservadoras, digamos como las que tú representaste en algún momento. Primero, déjeme decirle que el momento que nos deja la pandemia nos exige ser solidarios. Segundo, con mucho acierto, el presidente Iván Duque no solo creó
el programa Ingreso Solidario que está beneficiando a 3 millones de hogares con 160.000 pesos, sino que ya lleva 6 giros extraordinarios de familias en acción, 2.600.000 familias, de adulto mayor, 1.600.000 adultos mayores, de jóvenes en acción, 345.000 jóvenes, además de la devolución del IVA. Nosotros, en unión del Partido Conservador, propusimos el año pasado aumentar ingresos solidarios de 3 millones de hogares a 4,5 millones y de 160.000 pesos a 320.000 pesos. A raíz de ello, radicamos un proyecto de ley el año pasado que está en curso porque creemos que es fundamental para los próximos años, para mejorar las condiciones de vida de tantas familias, poder trabajar estas transferencias. Pero yo sí tengo que ser honesta. A mí sí me preocupa hablar de 37 billones de pesos en transferencia monetaria en un año. ¿Por qué? Todas las transferencias sociales del año pasado fueron 12.5 billones. La reforma tributaria que creemos, porque todavía no está radicada, va a recoger 15 billones, o sea, necesitaríamos 2.3 veces reformas tributarias para tener eso. Eso no es sensato cuando por el otro lado nos están pidiendo más recursos para vías terciarias, sí. Nos están pidiendo más recursos para vivienda, más recursos para reactivación económica. Entonces hay que ser también sensato. Tenemos que tratar de focalizar muy bien los recursos del Estado, porque también sabemos que hoy, tristemente, solo, óigase bien, 3.8 millones de colombianos, personas naturales, pagan renta y 450.000 empresas. O sea, es muy poquita la gente que en Colombia hoy paga renta. Entonces, tenemos que poner los pies sobre la tierra y no generarle falsas expectativas a los colombianos vulnerables y pobres de que se le va a dar una transferencia para que luego se diga que no hay la plata. Y ahí en ese punto vuelvo a meter al senador Iván Marulanda, con el que hablé antes, hoy, hace algunas horas, y lo que él me dice ahí es interesante porque dice, mire, esta ya no es una propuesta que firmamos algunos congresistas, incluso algunos que han estado cercanos al gobierno, como Cambio Radical, Richard Aguilar también firmó ese proyecto. Esto ya tiene un apoyo mucho más amplio. Ahí va. Nosotros presentamos esta semana ese proyecto que yo le llevé al ministro en una hojita, lo presentamos ya a manera de proyecto de ley y surgió de una discusión de lo que se llamó la cumbre social, a donde fueron pues más de 400 o 500 organizaciones sociales, tuvieron representación ahí, organizaciones sindicales, etc. Y llevamos esa propuesta y la acogieron. Y entonces nosotros presentamos el proyecto de ley del martes pasado al Congreso con el apoyo ya de todas esas organizaciones sociales. Entonces, yo diría que a ese punto la conversación y el acuerdo con el gobierno adquiere cierta complejidad en el sentido de que ya no soy yo el que puede decir, o la bancada que firmamos como 53 o 54 congresistas, no somos ya, digamos, los que discrecionalmente podemos negociar, sino que hay ya más actores. Y entonces, dice el senador Marulanda, esto ya salió de nuestras manos, esto se volvió de los sindicatos, de las organizaciones sociales, y me agregó ahí, lo corté, y son organizaciones que están dispuestas a defender lo que quieren en las calles a través de huelgas y protestas sociales. Les pregunto sobre eso y de cómo se ve el ambiente político para hacer todas estas maravillas de reformas, tanto de nuevos impuestos como de nuevos gastos, cuando volvamos ahora después de comerciales. Ya regresamos. Seguimos en Zona Franca, hablamos de un debate político y económico, el de la reforma tributaria, la reforma más importante que va a presentar el gobierno en este remate de su tercer año de mandato. Después del tercer año es muy poco lo que puede hacer el gobierno en el Congreso, empieza ya en forma la política y estamos hablando con dos senadores. Richard, ¿usted sabe si va a repetir o no?
¿Repetir reforma o...? No, reforma, o sea, ya esta es una repetición, de hecho es una tripetición. Lo pregunto porque cuando iniciamos solamente hablábamos de una reforma, ya vamos para la tercera, ¿no? Sí, y por supuesto... Nos tocó una 2 veces, ¿no? Pero no, porque ahorita se ponen las vainas muy apretadas para ustedes, ¿no? Y yo creo que podemos ser un poco francos en eso, y es ir a una reelección después de haberle subido los impuestos a un sector de la población se vuelve difícil y los opositores políticos se lo van a echar en cara a uno. ¿Usted cómo está en esos cálculos? ¿Todavía no ha decidido? ¿Está pensándolo? Lo particular, Daniel, es que la misma oposición ha manifestado que se necesita una reforma para tener un mayor gasto social. Yo no veo muy difícil llegar a un consenso. Las buenas maneras que tiene que manejar el gobierno deben ser manejadas con mucho tacto. Hoy lo dije en la Comisión Tercera, incluso hasta le dije a María Rosario, manda ese mensaje al gobierno, que socialicemos previamente el contenido de la reforma, que ya incluso veo que María Rosario ya tiene alguna información, y así nos vamos a evitar un desgaste a la hora de discutirlos en las comisiones económicas. Mi prioridad, y se los digo no solamente como senador, sino como exgobernador, es lo social. Hay mucha necesidad, desempleo, la pobreza, como lo decía al principio, creció. O sea, y con mucho tacto, Richard no me respondió la pregunta, con mucho tacto, todavía no sabe si va a repetir Senado sobre o la reelección, yo ya estoy encampañado. Ah, bueno, claro. Estoy visitando la región. Yo estuve hace poco en Armenia, estuve incluso visitando la tierra de la familia del esposo de María Rosario allá en Risaralda, y coincidimos todos que aquí hay un problema social. Si aquí nosotros no entendemos que hay personas que, o lo pongo en términos, el 29% de la población en nuestro país solamente tiene 2 comidas al día. Esas son cifras tan críticas que nosotros tenemos que pensar en cómo nosotros colocar estos programas sociales de una manera permanente. Ahí vamos a tener una discusión muy profunda. Bienvenido el debate. Ojalá el gobierno no nos notifique la reforma, sino que nos invite a construirla conjuntamente. María Rosario. Daniel, aquí hay un tema fundamental. Los colombianos lo que piden es empleo, y el empleo lo generamos con el sector privado, con el sector empresarial, con el emprendimiento, con la pequeña y mediana empresa. Por eso nosotros tenemos que ser muy cuidadosos de que en cualquier reforma tributaria no le carguemos tanto la mano a los que contribuyen y son a la vez generadores de empleo, porque si no terminamos, ojo, matando la gallina de los huevos de oro. Segundo, vengo de una reunión con el sector textil y confecciones a raíz del decreto de aranceles, y me estaban diciendo que hay 50.000 vacantes hoy que está buscando el sector textil, operarias, y no han conseguido. O sea, también lo que nosotros tenemos que mirar es ayudar a proteger el empleo, a que se genere más empleo en este proceso de reactivación, que es la mejor manera de generar ingresos y de reducir la pobreza, y focalizar ese gasto social básicamente en los más vulnerables, los adultos mayores. Yo por eso comparto la propuesta que hizo FEDESarrollo para que los viejitos, personas que cerca de 1.800.000 viejitos más que no tienen nada hoy puedan tener un recurso. Y también comparto que focalicemos en los jóvenes que están estudiando, y por eso el programa del presidente Duque que lanzó ayer, que para aquellas empresas que contraten a jóvenes entre los 18 y los 28 años, el gobierno por 5 años va a subir la seguridad social. Eso es lo que necesitamos, que se genere empleo, porque la gente también necesita tener una actividad y vivir dignamente. Y además de eso, fíjense que ya estamos hablando también de transferencias directas, porque hay gente que tiene tan bajos ingresos que no puede esperar a ganar un empleo. Ese es un acuerdo importante al que ha llegado el país. Voy aquí a poner algunas de las propuestas del gobierno y arranco con esto que dijo el presidente Iván Duque, enmarcando esta reforma no como una reforma tributaria, nadie quiere decir que va a subir impuestos, sino como una reforma social.
y entonces aplazar el descuento del ICA, aplazar la reducción de tarifa del impuesto de renta, impuesto a pensiones altas y más colombianos declarando, impuesto al patrimonio, eliminar exenciones y exclusiones en IVA para ampliar el cobro de impuestos. Esto todavía en términos muy generales. Quiero que lo escuchen en el lado de cómo vende esta propuesta como una propuesta social. Ahí va. Ahí vamos, ya. Aquí tenemos que pensar es con patriotismo. ¿Quién se puede oponer a esta agenda social? ¿Quién se puede oponer a que haya más ingreso solidario para más millones de familias? ¿Quién se puede oponer a la gratuidad educativa en la educación superior? ¿Quién se puede oponer a mayor devolución del IVA? ¿Quién se puede oponer a esos incentivos para la generación de empleo? ¿Quién se puede oponer a que le demos ese estímulo con el PAEF a las empresas por unos meses más? ¿Y quién se puede oponer a que nosotros estimulemos la generación de empleo en la pequeña y la micro y pequeña empresa de nuestro país? ¿Quién se puede oponer a eso? Pues nadie. Lo que se van a oponer es a la manera de financiarlo. Me quedan 2 minutos y que les voy a cambiar el tema por el tema que están dando en redes sociales, por lo que ha generado mucho ruido. Yo creo que esto es uno de esos globos que no tiene ningún sentido, entonces por eso le dejo tan poquito tiempo. Pero Richard, ¿usted está de acuerdo? ¿Tiene alguna posibilidad de avanzar esa reforma constitucional para alargarle el periodo al presidente 2 años? Este es un refrito que aparece en todas las elecciones. Cuando yo fui gobernador hablaban que nos iban a ampliar 2 años más por fines electorales. Entonces yo no veo ninguna posibilidad. Elecciones para el 2022 van a haber. De acuerdo, ese refrito, por ahí ya pasamos con Juan Manuel Santos también. María del Rosario, ¿usted le ve alguna atracción a esto dentro de su partido? No estoy de acuerdo, me parece que es inoportuno y segundo que es generar un ruido en este momento innecesario. Respetemos los 4 años o los periodos para los cuales fue cada uno elegido, pero no nos metamos ahora con ese tipo de temas. Yo personalmente no estoy de acuerdo, no apoyaré iniciativas como esa. Es un globo que nos pone a discutir de cosas que no van a pasar y por eso no le dejé nada de tiempo hoy. Le dimos en cambio bastante tiempo a una tributaria que todavía no conocemos, pero que va a ser muy importante. A ambos les agradezco sus minutos esta noche. Yo sé que son jornadas largas, sobre todo por estos días, para los que están en comisión tercera y cuarta como ustedes. Muchas gracias. Daniel, buenas noches, saludes, gracias. Muchas gracias a ustedes que nos vieron desde sus casas, que nos vieron desde nuestro YouTube. Estamos en vivo desde YouTube. Nos pueden ver también a través de la aplicación de Claro, sin gastar datos, el canal Red Más. Nosotros nos vemos mañana. Se ven con Carlos Cortés, que tendrá más periodismo, más debate y más opinión. Chao.